¿Me confirma si se ve bien la pantalla? Sí, doctor. Listo. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Continuando con las hormonas hipofisiarias, vamos a ver hoy día la hormona de crecimiento. La hormona, como ya lo hemos mencionado en la clase pasada, es una hormona que se sintetiza en el lóbulo anterior de la hipófisis en unas células que se conocen con el nombre de las autotróficas. Como es una hormona proteica, está formada por 191 aminoácidos y es de la misma familia que la prolactina y la lactógeno placentaria. Miren su similitud, tiene un bien, tiene una similitud con la hormona de prolactina, en un 75%, y con la lactógeno placentaria, 26%, ¿no? Entonces solo van a diferenciarse entre estas hormonas en muy pocos aminoácidos. Por lo tanto, van a compartir algunas funciones con este grupo de hormonas. Eh, el tipo de secreción de la hormona de crecimiento es en picos en forma pulsátiles y estos picos usualmente se presentan aproximadamente cada 2 horas. ¿Okay? Bien, vamos a ver qué situaciones nos pueden estimular la secreción de hormona de crecimiento. Recuerden que la hormona de crecimiento, junto con las catecolaminas, me refiero a la adrenalina y noradrenalina, el cortisol y la hormona de crecimiento, están formando parte de las hormonas de estrés, llamadas así porque todas estas responden a algún tipo de estrés. Y la hipoglicemia no deja de ser otra situación también estresante. Por eso que va a producir incremento no solamente de la hormona de crecimiento, sino la hipoglicemia también nos va a estimular la secreción de catecolaminas. Es por eso que el diagnóstico de una hipoglicemia en un paciente que está recibiendo algún medicamento que produce baja de la glucosa, nos damos cuenta por los síntomas adrenérgicos, ¿no? Por esa descarga, por ese estímulo de catecolaminas. ¿Qué es lo que producen finalmente estas catecolaminas? Taquicardia, por ejemplo, ¿no? Diaforesis o sudoración difusa. También nos produce vasoconstricción periférica, entonces vamos a verlo al paciente pálido y frío, ¿no? Entonces esas manifestaciones clínicas nos permiten hacer el diagnóstico de una hipoglicemia, ¿no? Entonces la hipoglicemia es un estado estresante que va a estimular la secreción no solamente de la hormona de crecimiento, sino también el cortisol y las catecolaminas, ¿no? Todo este conjunto de hormonas conocidas como las hormonas de estrés. También el descenso de los ácidos grasos va a producir incremento en la hormona de crecimiento durante el ejercicio, ¿no? El ejercicio estimula la secreción. Por eso a todos los niños y adolescentes, ¿no? Se les recomienda hacer ejercicios para que secreten buena cantidad de hormona de crecimiento y alcancen una buena talla. El ayuno o la inanición, lógicamente es un estado estresante y como todo estado estresante va a producir también incremento de la hormona de crecimiento. A su vez el ayuno, ¿no? Nos va a consumir la glucosa. Recuerden, cuando uno empieza a hacer ayuno, lo primero que se va a utilizar para que el cuerpo obtenga energía, porque ya no puede obtener de los alimentos porque no come, es los carbohidratos, ¿no? Entonces lo primero que se va a consumir son los carbohidratos, por lo tanto va a ingresar hipoglicemia. En segundo lugar entran las grasas para obtener energía y finalmente ya la masa muscular, las proteínas y finalmente viene la muerte en una inanición, ¿no? Entonces, la inanición por estado de estrés y también por la hipoglicemia va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento.
El incremento de aminoácidos, principalmente la arginina, también estimula la secreción de hormona de crecimiento, llamado también somatotropina, ¿no? El glucagón, ¿no? El glucagón es una hormona eh, hiperglicemiante, ¿no? Estimula la secreción de insulina por el páncreas y también va a estimular la secreción de hormona de crecimiento. ¿Okay? Estas hormonas de estrés que hemos hablado, la hormona de crecimiento, el cortisol y las catecolaminas, otra característica común que tienen, todas ellas son hiperglicemiantes, ¿no? Todas son hiperglicemiantes. Entonces el glucagón va a estimular la secreción de hormona de crecimiento y la hormona de crecimiento va a producir hiperglicemia. A su vez, el mismo glucagón produce también hiperglicemia. Entonces ese efecto hiperglicemiante se va a potenciar con el glucagón. Pirógenos que se liberan usualmente en los procesos inflamatorios e infecciosos, también van a estimular la secreción de hormona de crecimiento, el estrés que ya lo hemos comentado, los agonistas alfa-adrenérgicos, los agonistas de la dopamina como la bromocriptina, también estimulan la secreción. En la pubertad existe un incremento de estas hormonas, los estrógenos y andrógenos, que usualmente están en muy pequeñas cantidades durante la infancia, pero llegado a la pubertad, ¿no? Hacen un pico de secreción, incrementan ostensiblemente los estrógenos y andrógenos, ¿no? Y estos van a estimular la hormona de crecimiento. Es por eso que esto se explica por qué la velocidad de crecimiento, la velocidad de la estatura, por ejemplo, en los adolescentes, pues se hace rápida, ¿no? Si uno compara la velocidad de crecimiento desde la infancia hasta la adolescencia, es justamente en la pubertad y adolescencia donde se ve el crecimiento más rápido, ¿no? En cuanto a velocidad, precisamente porque en esos momentos, en ese periodo, se incrementa la producción de estrógenos y andrógenos, tanto en hombres como en mujeres. También aumenta en los estadios 3 y 4 del sueño no REM. Y ahora vamos a ver aquellos factores inhibidores, ¿no? Que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento. Por supuesto, va a ser todo lo contrario a los estímulos. La hiperglicemia va a inhibir la hormona de crecimiento. ¿Okay? Eh, por ejemplo, esto es justamente una prueba que se utiliza para el diagnóstico cuando queremos diagnosticar ya una patología con la hormona de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se produce mucha secreción de hormona de crecimiento. Ese incremento de hormona de crecimiento nos puede dar dos cuadros, ¿no? Dos cuadros o dos enfermedades patológicas. Cuando el incremento de la hormona de crecimiento se produce en la infancia, es decir, cuando el sujeto todavía está en etapa de crecimiento, nos va a producir un cuadro clínico que se llama gigantismo. Hay un crecimiento en forma proporcional del tronco, las extremidades, ¿no? No, eh, fenotípicamente o externamente no se ve a un sujeto desproporcionado, no es un crecimiento proporcionado, entonces son los sujetos muy altos. Y la otra patología que se presenta es cuando ya el sujeto terminó su etapa de crecimiento, ¿no? Que en el varón usualmente es hasta los 20 años puede crecer, en la mujer es un poco más antes, 16, 18 años, entonces ya en el adulto después de los 20 años donde ya no hay más para crecer y aparece incremento en la hormona de crecimiento, nos va a producir un cuadro clínico, una enfermedad que se conoce con el nombre de acromegalia, ¿no? En este caso, como ya el hueso ya no puede crecer en estatura, el individuo no va a aumentar en estatura, empieza, sí, ensancharse, engrosarse el diámetro de los huesos, las partes blandas también aumentan de volumen. Entonces aquí hay más incremento de volumen que de longitud. Aquí sí va a haber un crecimiento desproporcionado. Vamos a ver pues que la región supraciliar empieza a crecer mayor, las manos, los pies, entonces sí se ve una asimetría, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos de acromegalia o gigantismo, y yo quiero diagnosticar si hay incremento de hormona de crecimiento, ¿no? Hago una prueba, la prueba de tolerancia a la glucosa. Quiere decir que le voy a producir hiperglicemia. ¿Y qué debo esperar con la hiperglicemia? Que la hormona de crecimiento se inhiba, como está aquí. No debe inhibirse, debe disminuir. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa si no se inhibe la hormona de crecimiento? Entonces
estoy diagnosticando que aquí esta hormona de crecimiento no obedece a una prueba fisiológica normal, ¿no? Que con la glucosa debería disminuir. Como no disminuye, entonces debe haber, ¿no?, algún tumor que está produciendo en forma desordenada, en forma autónoma, la producción de hormona de crecimiento. Así que eso no se va a regular con el incremento de la glucosa, ¿no? Entonces ese principio se utiliza, por ejemplo, para el diagnóstico de una enfermedad, ¿no? Normalmente, si es un sujeto que no tiene enfermedad y yo le administro glucosa, el aumento de la glucosa en sangre, lo que debe ocurrir usualmente es disminución de la hormona de crecimiento. El cortisol también va a inhibir la hormona de crecimiento. El incremento de los ácidos grasos también inhibe la producción. Los agonistas beta-adrenérgicos. Y aquí hay una hormona hipotalámica, la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, ¿no? Eso es así como hay una, fíjense aquí en el esquema, a nivel del hipotálamo, así como hay una hormona liberadora de hormona de crecimiento, también hay una hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o conocida con el otro nombre, la somatostatina. ¿No? Somatostatina o hormona inhibidora de hormona de crecimiento, que actúa sobre la hipófisis y disminuye la secreción de hormona de crecimiento. La IGF-1, o sea, los factores de crecimiento semejantes a la insulina, son varios tipos. El principal es el tipo 1, son como 4 somatomedinas, ¿no? Su otro nombre es somatomedinas o factores de crecimiento semejantes a la insulina. La principal y más importante es la IGF-1. Esta IGF-1, ¿dónde se produce? En el hígado. ¿Por intermedio de quién? De la hormona de crecimiento. Entonces, la hormona de crecimiento, actuando a nivel hepático, va a producir la IGF-1. Y este IGF-1 también tiene un efecto inhibitorio, ¿no?, a nivel de la hipófisis y también a nivel hipotalámico para disminuir la secreción de la hormona de crecimiento. En el embarazo disminuye la hormona de crecimiento, ¿no? La obesidad, ¿no?, también estimula la hormona de crecimiento, perdón, inhibe la hormona de crecimiento. En el envejecimiento, ¿no?, en los ancianos también disminuye esta hormona, y en el sueño REM. Aquí hay otra molécula, la grelina, ¿no? La grelina, generalmente esta es una hormona también de tipo estimulatoria, ¿no?, de la hormona de crecimiento. Es una hormona que se sintetiza en el tubo digestivo. Bien, veamos entonces cómo es la regulación de la hormona de crecimiento, ¿no? Aquí arriba tenemos el hipotálamo, ¿no?, que va a producir las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, como es esta, y la hormona inhibidora de la gonadotropina, la somatostatina, que tiene función inhibitoria sobre la adenohipófisis, sobre estas células que se llaman los somatotrofos, ¿no? Van a inhibir a los somatotrofos para que no se produzca hormona de crecimiento, ¿no? Así se mantiene una producción equilibrada de hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento, ¿no?, a su vez va a actuar en el hígado, ¿no?, convirtiendo o produciendo la IGF-1. Esta IGF-1 o somatomedina C también, miren, tiene efecto inhibitorio en los somatotrofos y también en el hipotálamo. Y de esta manera disminuye la producción de hormona de crecimiento. Veamos ahora las funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene la hormona de crecimiento? La hormona es una de las hormonas cuyo órgano diana son en realidad todas las células del organismo, ¿no? Intervienen en el crecimiento y desarrollo de todos los tejidos, ¿no? Vamos a analizar los principales, ¿no?, pero su efecto es a nivel de todos los tejidos. Uno de esos tejidos principalmente es el tejido adiposo. ¿Qué va a hacer en el tejido adiposo la hormona de crecimiento? Va a producir lipólisis, o sea, va a estimular la degradación de los lípidos a ácidos grasos libres, ¿no? Y de ahí, ¿no?, ese ácido graso libre va a dar, el objetivo es que nos dé energía, nos dé ATP para los diferentes procesos de síntesis, ¿no?,
que estimulan la síntesis y estímulo de las diferentes divisiones celulares que son necesarias para todo desarrollo o crecimiento. En realidad, la hormona de crecimiento necesita mucha energía para poder desarrollar, ¿no?, y hacer crecer los tejidos, ¿no? Por lo tanto, este efecto es muy importante para la hormona de crecimiento, la lipólisis, porque se le va a permitir obtener justamente la energía que requiere para desarrollar los diferentes tejidos. El otro efecto en el tejido adiposo es que disminuye la captación de glucosa. Es decir, o dicho de otra manera, aumenta la resistencia a la insulina. Recuerden que la insulina es la hormona encargada de meter la glucosa de la sangre a los tejidos, a los diferentes tejidos. Lo que hace la hormona de crecimiento es aumentar la resistencia, disminuye de la afinidad del receptor de los tejidos con la insulina. Entonces aumenta la resistencia a la insulina, entonces el tejido ya no capta la glucosa. ¿Y cuál es la consecuencia de aumentar la resistencia a la insulina o disminuir la captación de glucosa por los tejidos? Que nos va a llevar a hiperglicemia. A nivel óseo, ¿no? A nivel óseo va a aumentar la captación de aminoácidos, ¿no? Entonces va a estimular la síntesis proteica, ¿no? Y esa síntesis proteica, ¿por qué se incrementa? Justamente también para desarrollar los tejidos. Un crecimiento, el desarrollo necesita proteínas y energía, pero esa energía ¿de dónde la obtiene? De los lípidos, ¿ok? Entonces va a aumentar la síntesis proteica, pero para que se aumente la síntesis proteica, pues también necesita aumentar el ADN, ¿no? El ARN, porque estos son dos moléculas importantes para la producción de proteínas, ¿no? Para el proceso de transcripción y traducción. Entonces, tenemos que aumentar la síntesis de ADN y para eso también se requiere bastante energía. Aumenta el tejido conectivo en el hueso, el colágeno, aumenta el tamaño y número de células a nivel del hueso, ¿no? Entonces, si es un hueso en etapa de crecimiento en el niño, ¿no?, desde los 0 años hasta la adolescencia o pubertad, ¿no?, va a producir pues incremento en longitud del hueso, por el estímulo de las divisiones celulares que va a estimular en el hueso, ¿no? Pero si ya el sujeto ya terminó su etapa de crecimiento, ¿no?, lo que favorece es mantener el trofismo del tejido. Y si incrementa ya en cantidades patológicas por encima de los valores normales, pues ya nos va a producir un incremento en el diámetro, en el grosor, ¿no? Eso ya estaríamos hablando ya de un proceso patológico como es la acromegalia. Otro tejido importante donde va a actuar la hormona de crecimiento es a nivel del músculo, ¿no? Lo mismo produce disminución de la captación de glucosa, lo que me lleva a hiperglicemia, aumenta la captación de aminoácidos y por ende aumenta también la síntesis proteica. Entonces también nos va a aumentar la masa muscular. Y finalmente pues va a actuar a nivel del hígado para producir, también va a aumentar la lipólisis a nivel hepático, va a disminuir la captación de glucosa a nivel hepático, ¿no? Pero, ¿no?, va a estimular la síntesis de esta somatomedina, que es importante para regular la producción de crecimiento. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, entonces viene la retroalimentación negativa. Va a inhibir a las somatotrofas de la hipófisis y va a inhibir a las células hipotalámicas para producir menos factores liberadores de gonadotrofina. Pero aquí viene otra cosa importante. Si en el hígado también disminuye la captación de glucosa, o sea, la glucosa no entra al hígado para formar glucógeno, porque recuerden que la glucosa es muy importante para almacenar glucógeno, y ese glucógeno nos sirve como reserva de energía cuando uno está en ayuno, por ejemplo, en la noche, ¿no? Usualmente las personas tienen 3 alimentos al día, otros no cenan, y pueden estar pues durante toda la noche más o menos, mantienen unas 12 horas de ayuno, uno más, uno menos, ¿no? Pero en esa etapa de ayuno, que no comemos, entonces no tenemos de dónde obtener energía. Esa energía la obtenemos del glucógeno almacenado en el hígado,
todo durante el día que comemos. Entonces los alimentos del día nos permiten formar nuestro glucógeno. Pero este paciente, pero la hormona de crecimiento, por ejemplo, si no facilita el ingreso de la glucosa al hígado, no se formaría glucógeno, ¿no? Va a disminuirse ese proceso de formación de glucógeno. Entonces, aquí puede haber otra forma de sintetizar glucógeno y esa es la gluconeogénesis. Entonces, la hormona de crecimiento a nivel del hígado también va a participar en la formación de glucógeno, pero a partir ya no de la glucosa, porque no entra glucosa al hígado, sino a través de los aminoácidos. Ese proceso se llama gluconeogénesis, ¿no? En cambio, el proceso a partir del cual se forma el glucógeno a partir de la glucosa se llama glucogénesis. Y si es a partir de los aminoácidos, gluconeogénesis. Muy bien, seguimos avanzando. Este es un resumen de la hormona del crecimiento, sus funciones, ¿no? Síntesis proteica, lipólisis, crecimiento epifisiario, ¿no? Crecimiento de los huesos. Disminuye la sensibilidad a la insulina, o dicho de otra manera, aumenta la resistencia a la insulina, o disminuye la captación de glucosa por los tejidos. Son los mismos, ¿no? Son diferentes términos para un mismo efecto. Retención de sodio. Y también va a estimular la secreción de somatomedina a nivel del hígado, que tienen las mismas funciones de la hormona de crecimiento, ¿no? Crecimiento epifisiario, síntesis proteica, y tiene una actividad pues similar a la insulina, por eso se le dice factores de crecimiento semejante a la insulina. Entonces, si es semejante a la insulina, va a favorecer el ingreso de la glucosa a la célula, ¿no? Pero aquí va a entrar, ¿no?, en contraposición con el efecto de la hormona de crecimiento, que el efecto de la hormona de crecimiento es pues disminuir la sensibilidad a la insulina. Entonces, por más que la IGF-1 tenga esa capacidad de ser similar a la insulina y favorecer el ingreso de la glucosa, no lo va a hacer por el efecto de la hormona de crecimiento, que produce resistencia a la insulina. Bien, vamos a revisar ahora el eje hipotálamo, hipófiso, ovario. Bien, para ello haremos un pequeño repaso anatómico para poder entender, ¿no?, la parte fisiológica. Entonces, la anatomía, en el caso de las mujeres, de los órganos genitales, vamos a tener aquí nuestro útero, ¿no?, el cuerpo del útero, tenemos el cervix y acaba la vagina. Por detrás del útero y la vagina está el recto y por delante tenemos a la vejiga urinaria, hasta la uretra, ¿no? Siempre la uretra desemboca por encima de la vagina. ¿Okay? A su vez el útero tiene dos trompas, las trompas de Falopio, que se relacionan directamente con los ovarios. Y aquí en otra vista podemos ver mejor, ¿no? Aquí tenemos la vagina, el ingreso al útero, que es el cuello uterino, ¿no? Progresamos por todo el conducto uterino, ¿no?, cuerpo del útero, y finalmente terminamos en la trompa de Falopio, ¿no? Tenemos la parte del istmo y la parte final, ¿no?, constituida por las fibras de la trompa de Falopio. Entonces, esta trompa de Falopio es todo un conducto, ¿no?, que va a facilitar el movimiento del espermatozoide, ¿no? Después del acto sexual, el espermatozoide que llega a la vagina va a movilizarse a través de todo pasando por el útero, luego trompa de Falopio, ¿no? Es en la trompa de Falopio, en la parte distal, a nivel cerca de las fibras, donde se va a producir la fecundación. Cuando el óvulo que sale de los ovarios, ¿no?, ingrese a la parte distal de la trompa uterina, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos aquí el ovario, que está unido a la trompa de Falopio, ¿no?, a través de estos ligamentos ováricos y el ligamento ancho, ¿no? Entonces, el ovario es un órgano en el cual se sirve para desarrollar y producir los óvulos, los cuales van a ser, digamos así, eliminados del ovario para conducirse hacia la trompa de Falopio, donde se produce la fecundación.
Entonces veamos el proceso de ovogénesis, o sea, formación de los ovocitos maduros, ¿no? Del óvulo listo para ser fecundado. ¿Cómo es el que se desarrolla? Por este lado de la izquierda tenemos el desarrollo de los ovocitos desde la ovogonia, o mejor dicho, desde la célula primordial, pasando por ovogonia hasta el ovocito secundario o ovocito maduro. Y por este lado de la derecha vemos tanto al ovocito con unas células que la rodean, ¿no? Es decir, es el ovocito tal como se encuentra en los ovarios. El ovocito no se encuentra solo en el ovario, sino va rodeando de una capa de células que se llama células de la granulosa. Y esta estructura se conoce ya con el nombre de folículo. ¿Sí? Entonces, eh, la mujer todavía cuando está antes de nacer en su etapa embrionaria, lo que tiene son las células germinales, son células que derivan del endodermo. Estas células embrionarias van a tener que migrar hasta el ovario, ¿no? Entonces, en la etapa embrionaria de la mujer, estas células germinales que derivan del endodermo van a terminar en los ovarios y ahí va a tomar el nombre de ovogonia, ¿no? Entonces, ovogones que en el ovario se van a rodear de unas células de la granulosa, que eso se conoce como folículo primordial. Entonces el folículo primordial lo que contiene es una ovogonia. ¿Ok? Estas ovogonias, ¿no? Luego se van a transformar en ovocitos primarios, ¿no? Antes del nacimiento. Entonces antes del nacimiento, estos ovogones se transforman en ovocitos primarios. Y en el ovario, estas se van, esa única célula granulosa, o esa única capa de células granulosas que era en el folículo primordial, en el folículo primario ya aparecen múltiples capas, ¿no? Entonces esto se conoce como folículo primario y tiene al ovocito primario como contenido. Entonces, una mujer recién nacida nace con estos folículos primarios o ovocitos primarios. Tiene una cantidad más o menos de 1 a 2 millones de ovocitos. Menciono esta cantidad porque esa es la cantidad con la que nace. Ya no se va a formar más ovocitos primarios. O sea, todas las ovogonias, ¿no? Con que se forman en la etapa embrionaria y luego pasan a ovocitos primarios, quedan ahí. No se produce más durante la vida de la mujer. O sea, la cantidad de ovocitos primarios con que nace una mujer esa es la cantidad que lo va a acompañar por el resto de su vida. Pero no es que esa cantidad se va a mantener constante. A lo largo de la vida, conforme va progresando la edad, se van perdiendo esos ovocitos, ¿no? Se van perdiendo porque van degenerándose, van muriendo, de tal manera que pueden terminar en cero en la menopausia. En la adolescencia, por ejemplo, de esos de 1 o 2 millones que nace una mujer, en la adolescencia van a alcanzar más o menos 400,000 ovocitos. Esos 400,000 ovocitos son los que, iniciado la regla, la menstruación, que es aproximadamente a los 13 años, en cada mes estos ovocitos van a iniciar ese proceso de maduración, ¿no? Ese proceso de maduración, ¿no? Que entonces van a ir consumiendo esos ovocitos, que son como unos ovocitos de reserva, y que se van a terminar en la etapa de la menopausia, que aproximadamente va entre los 45 y 50 años en una mujer. Muy bien. Entonces, cuando la mujer nace con sus folículos primordiales o primarios y se va a mantener en un estadio latente. Se detiene, ¿no? Se detiene en esa fase, se interrumpe, ¿no? Inicia el proceso del ovocito primario, el proceso de meiosis, pero se queda en la fase de profase. Ahí se queda, en esa etapa de profase. ¿Cuántos años? 10, 12, 13 años, hasta que ocurra la menarquia o la primera menstruación. Se va a quedar en una fase latente, ¿no? Aproximadamente 13 años. En 13 años, que es la edad de la pubertad, la mujer empieza a tener un incremento de la secreción de estrógenos y progestágenos, de tal manera que eso va a estimular, ¿no? Que se continúe con la
maduración de este ovocito primario. Entonces, en la pubertad, lo que se va a producir, se va a completar la primera meiosis iniciada en el nacimiento y que se quedó interrumpido en profase 2. Entonces, se va a terminar este proceso meiótico dando consigo dos células, ¿no? El primer cuerpo polar y el ovocito secundario, ¿no? Este ovocito secundario es que va a formar parte del folículo maduro, ¿no? Entonces, ya este ovocito secundario que se ha transformado de una meiosis del ovocito primario se rodea ya de múltiples campos de la célula granulosa y además, miren, aquí ya se forma una cavidad lleno de líquido, lleno de líquido folicular, conocido como el nombre de antro. Entonces el folículo maduro tiene su ovocito secundario, sus células de la granulosa, su antro lleno de líquido folicular y además va a tener una capa externa, ¿no? Que la vamos a ver en esta otra lámina. Fíjense, está aquí, es el ovocito maduro, ¿no? O folículo maduro, o llamado también folículo de Graf, ¿no? Tenemos al ovocito secundario, rodeado por una capa de zona pelúcida, y vienen las células epitelioides, las células de la granulosa. Luego viene como una cápsula que rodea al folículo, que es la teca. Tiene dos partes, ¿no? La teca externa, que es tejido conectivo, y la teca interna, que sí tiene células de tipo epitelial, ¿no? Y que también producen hormonas, ¿no? Entonces, las que producen hormonas son las células granulares o granulosas, que lo que producen principalmente es estrógeno, y las células de la teca interna lo que producen generalmente son andrógenos. Pero estos andrógenos que produce la teca interna pasan, ¿no? Como son tan cerca, son vecinas a las células de la granulosa, pasan a las células granulosas y en las células de granulosas se convierten en estrógenos, ¿no? Que es lo que se necesita para una mujer. La mujer requiere pues poca cantidad de andrógeno, lo que requiere es más estrógeno. Finalmente, toda esa secreción de estrógeno de esas células foliculares van a parar aquí en el antro folicular. Pues este antro folicular es un líquido, ¿no?, rico en estrógeno y rico en nutrientes, ¿no? Esos nutrientes necesarios para poder nutrir y mantener con vida a este ovocito secundario. Muy bien, entonces regreso aquí a mi gráfico. Entonces, llegaba la etapa de la adolescencia, decíamos, se continuaba el proceso meiótico, terminando en el ovocito secundario o folículo maduro, y luego este folículo maduro, ¿no?, iba a producir la ovulación o la eliminación de este ovocito maduro. Ese proceso se conoce con el nombre de ovulación. Cuando el folículo maduro se rompe y elimina su contenido, el ovocito secundario, hacia las trompas de falopio, ¿no? Entonces estos van a la trompa de falopio y en la trompa de falopio van a sufrir, si existe espermatozoides, el proceso de fecundación, ¿no? Si es así, entra en un segundo proceso meiótico, una meiosis 2, en el cual se dará origen a un cuerpo polar, ¿no? Un segundo cuerpo polar que se va a degenerar y desaparecer, y ya el óvulo fecundado o cigoto, que tiene la carga genética de la madre y del padre. Pero si no hubiera espermatozoides, entonces simplemente, ¿no?, estos ovocitos maduros, ovocitos secundarios, van a degenerar. Por otra parte, ¿no?, ¿qué pasa con este folículo de Graf que se rompió, ¿no? Se empieza a degenerar y forma un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es el encargado de producir grandes cantidades de progesterona y estrógeno, pero principalmente progesterona, ¿no? Es lo que sirve para, como vamos a ver más adelante, el mantener la segunda fase del ciclo menstrual, que es la fase secretora o progesterona. Bien, en esta lámina podemos ver, ¿no?, lo que, en resumen, lo que ya hemos visto, cómo se produce el desarrollo o crecimiento, ¿no?, de los folículos. Desde el folículo
primordial, donde está el ovocito primario y una sola capa de células granulosas, ¿no? Pasando al folículo primario, donde ya aumentan más capas de célula granulosa, ¿no? Luego viene ya la formación del antro folicular, finalmente llega, ¿no? A formarse un verdadero antro y finalmente termina en el folículo maduro o folículo de Graf, ¿no? Con su capa externa de la teca, las células de la granulosa y el ovocito secundario, ¿no? Que al llenarse este antro lleno de líquidos, ¿no? Edematiza el folículo y finalmente se rompe y elimina el producto, el ovocito secundario con su zona pelúcida hacia la trompa de falopio donde debe ser fecundado. Y este folículo excedente que termina se va a convertir en el cuerpo lúteo y finalmente en el cuerpo albicans. Este cuerpo albicans ya no produce ningún tipo de hormona. Entonces, como va pasando el ciclo menstrual en la segunda quincena, este cuerpo de lúteo que inicialmente produce progesterona y estrógenos, luego al convertirse en cuerpo lúteo ya deja de producir, ¿no? Entonces baja ostensiblemente la cantidad de progestágenos y estrógenos, que es lo que mantienen, ¿no? El endometrio, ¿no? Entonces, al disminuir estas hormonas, se produce desprendimiento de todo el endometrio proliferado durante la primera fase del ciclo menstrual. A eso se conoce como la menstruación, que lo vamos a explicar eh, después. Muy bien, entonces veamos cómo se regula el eje hipotálamo hipófiso ovárico, ¿no? Iniciamos todo en el hipotálamo que produce las hormonas liberadoras de gonadotrófinas. Este estimula tanto a la LH del hipotálamo, perdón, del hipófisis, como a la FSH. Hormonas que se encuentran en la parte anterior de la hipófisis o adenohipófisis. Cada una de estas tiene su órgano diana, ¿no? La FSH, ¿dónde va a actuar? En el ovario, pero más específicamente sobre las células de la granulosa, ¿ok? Esa célula granulosa que vimos en el folículo, en los folículos, desde el folículo primordial hasta el folículo terciario, ¿no? Sino solamente que aumentan en número o en capas. Entonces, esta FSH, al actuar sobre las células de la granulosa, van a estimular la producción principalmente de estrógenos, también puede producir gestágenos y un gestágeno principal es la progesterona, ¿no? Entonces la célula de la granulosa no solamente produce estrógenos principalmente, pero también produce progesterona y otras dos sustancias como es la activina e inhibina. Estos son básicamente hormonas que nos sirven de regulación, de retroalimentación, tanto positiva como negativa. Por ejemplo, la inhibina lo que va a hacer una retroalimentación negativa en la adenohipófisis para ya dejar de producir más FSH. O la activina que va a actuar estimulando a la adenohipófisis para producir más FSH, ¿no? Entonces son hormonas que nos sirven de regulación. En cambio, los estrógenos y los progestágenos son hormonas que van a actuar en los órganos diana. ¿Y cuáles son sus órganos blanco, diana, los estrógenos progestágenos? Básicamente los órganos sexuales, ¿no? Genitales. Bien, ahora veamos a la LH, la hormona luteinizante, ¿no? ¿Cuál va a ser su órgano blanco? El ovario, pero específicamente va a actuar sobre las células de la teca. ¿Qué teca? Sobre todo la teca interna, ¿no? Que tiene células epiteliales que tienen esa capacidad o esa función de producir hormonas. Entonces, al actuar sobre la teca interna, va a estimular la secreción tanto de progesterona como de andrógenos, ¿no? Como la testosterona, pero nosotros, o estamos hablando de una paciente mujer, ¿no? La paciente mujer no requiere andrógenos, lo que requiere es estrógenos, por lo tanto esos andrógenos van a tener que convertirse en estrógenos. Para ello, es importante que estos andrógenos formados en la teca pasen a las células de granulosa, ¿no? Y recuerden que estas células de la teca son vecinas a las células de la granulosa, por lo tanto, estos difunden fácilmente a las células de la granulosa y en la célula de la granulosa, a través de una enzima importante, la aromatasa,
esta testosterona u otros tipos de andrógenos, no solamente es la testosterona, pero es la principal hormona o principal andrógeno, la testosterona, a través de la aromatasa se convierte en estrógeno. De tal manera que las dos principales hormonas en las mujeres son los estrógenos y la progesterona. Esta progesterona, aparte de actuar sobre los órganos diana, tienen también la capacidad de retroalimentación, ¿no? Van a producir retroalimentación tanto positiva como negativa, ¿no? Si baja la cantidad de progesterona, entonces va a estimular al adenohipófisis y al hipotálamo. Si aumenta mucha cantidad de progesterona, va a inhibir tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Lo mismo ocurre con los estrógenos, ¿no? Tienen también regulación negativa como positiva, tanto a nivel de adenohipófisis como de hipotálamo. Recuerden esto, ¿no? Que estas células de la granulosa producen estrógeno. La teca interna que está aquí, esta capa, está muy cerquita a la célula granulosa, por lo tanto estos producen progesterona que va a pasar a esta capa de las células granulosas y también los andrógenos. Pero estos andrógenos dentro de estas células de la granulosa se transforman en estrógenos. Y eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Ok, quiero ver. Aquí, miren. Acá está la célula de la granulosa, acá está la célula de la teca. Entonces, en la célula de la teca, quien la estimula básicamente es la hormona luteinizante. Entonces, la hormona luteinizante se une al receptor que está en la membrana celular de la célula de la teca y forma el complejo hormona-receptor. Y va a activar el mecanismo o una proteína adenilciclasa, que transforma el adenosín trifosfato en adenosín monofosfato cíclico, que va a convertir el colesterol en pregnenolona, luego en progesterona, finalmente en andrógeno. Por eso decíamos que la célula teca produce principalmente andrógeno. Y es mediado a través de la hormona luteinizante. Y miren cómo esta hormona actúa con un receptor de membrana. Este receptor de membrana es una proteína. Entonces, su mecanismo de acción de la hormona luteinizante, que ya lo vimos en la primera clase, es a través del mecanismo de la adenilciclasa. Entonces, la hormona final que se forma en la célula de teca son dos, ¿no? La progesterona y los andrógenos. Pero como no necesitamos andrógenos en las mujeres, y estas células son muy vecinas a las células de la granulosa, se difunden, ¿no? Solamente por difusión pasan hasta la célula de la granulosa y miren lo que ocurre en la granulosa. Por intermedio de esta enzima, la aromatasa, se transforma de andrógeno en estrógeno. Esta aromatasa no la tiene la teca. Por eso que los andrógenos de la teca tienen que pasar necesariamente a la granulosa para convertirse en estrógeno. ¿Y quién estimula la aromatasa? A la aromatasa, la FSH, ¿no? La FSH, la hormona principal que actúa sobre la célula granulosa para producir estrógenos. ¿Y de qué manera producir estrógenos? Por la conversión de los andrógenos a través de la aromatasa. Entonces, lo que hace la FSH al unirse con su receptor de membrana en la célula granulosa es activar también a la adenilciclasa. Las dos actúan por el mismo mecanismo de acción, teniendo como segundo mensajero al AMP cíclico que va a activar la aromatasa. ¿Ok? Entonces, finalmente, las hormonas finales en la mujer, los que actúan principalmente en los diferentes órganos genitales, caracteres sexuales secundarios, son los estrógenos y la progesterona. Bien, vamos a ver el ciclo menstrual. El ciclo menstrual tiene tres fases. La fase menstrual es la eliminación de todo el endometrio. El nuevo ciclo, después de la fase menstrual, se empieza con la fase proliferativa, donde se empieza a incrementar el grosor del endometrio, ¿no? Empieza a crecer el endometrio, por eso se llama la fase proliferativa. Y en la fase secretoria, ya casi se completa un poco el crecimiento, pero casi aquí ya no hay crecimiento ni proliferación. Básicamente que en esta fase secretoria
lo que se incrementa son las glándulas en este tejido endometrial, aumenta la circulación sanguínea para que esté bien irrigado y se produzca gran cantidad de nutrientes. ¿Y por qué? Porque hay que preparar el endometrio para la fase de implantación, ¿no? Acá tenemos en esta línea cortada, la línea 14, este es un ciclo de 28 días, un ciclo regular. Entonces, a la mitad del ciclo, a los 14 días, se produce la ovulación. Después de producida la ovulación, ¿no? Si hay espermatozoides, se produce la fecundación y en 5 o 7 días después de la fecundación debe este óvulo fecundado debe implantarse en el endometrio, ¿no? Por eso es que el endometrio se prepara para recibir a ese óvulo fecundado, ¿no? Con buena circulación, gran cantidad de glándulas y nutrientes. En esta fase secretora, la hormona principal, como pueden ver en el gráfico, es la progesterona. También interviene el estrógeno, pero básicamente la progesterona. ¿Y quién produce la progesterona en esta fase secretora, en la segunda fase del ciclo menstrual? El cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es importante para mantener estable este endometrio. En el momento que cae la progesterona y el estrógeno, como es al final del ciclo, viene la siguiente fase, la fase menstrual, ¿no? Como ya caen los estrógenos y progestágenos, no hay quien mantenga ese endometrio, entonces todo ese endometrio se desprende para iniciar nuevamente un ciclo menstrual. Miren la primera fase, la fase proliferativa del endometrio, donde se crece el endometrio, donde aumenta en tamaño. La principal hormona que interviene aquí es los estrógenos. Entonces, los estrógenos en esta primera fase, ¿para qué sirven? Para proliferar, desarrollar, ¿no?, el endometrio, y la otra función que cumple es desarrollar el folículo, desde folículo primordial hasta folículo maduro. Son las dos funciones del estradiol en esta primera fase, ¿no? Proliferar el endometrio, hacer desarrollar el endometrio y también favorecer el desarrollo de los folículos hasta la ovulación. Y miren, en el momento que ocurre la ovulación, ¿no?, unos días antes, 2 días antes aproximadamente, días antes, pero el pico se hace más o menos 2 días antes de la ovulación, se incrementa el estrógeno. Miren cómo el estrógeno días antes de la ovulación se incrementa. Por lo tanto, los responsables de la ovulación o la hormona responsable de la ovulación es el pico estrógeno. Luego ya empieza a descender, ¿no? Entonces ya durante la ovulación ya el pico empieza a bajar, después de la ovulación inmediatamente ya baja, ¿no? Y nuevamente en la fase secretora empieza a secretar un poco, pero ya no a los niveles de la primera fase. Y la hormona que estaba baja en la primera fase, la progesterona, empieza a incrementarse y ser la principal hormona en la segunda fase o la fase secretoria, o conocida también como fase lútea. Ahora, ¿qué pasa para que aumente estos estrógenos? ¿Cómo hace el organismo para hacer este pico de estrógenos y se pueda producir la ovulación? Ahí viene pues la secreción de la hormona que regula justamente la producción de estrógenos en la mujer, es la LH, ¿no? La LH. Entonces, la hormona que va a favorecer este pico de estradiol, miren, este es un ciclo menstrual de 0 a 28, y la línea entrecortada que aparece aquí, la línea 14, la ovulación. Entonces, aquí está la estrógenos y progesterona graficados, ¿no? Entonces, para que se produzca la ovulación, existe este pico de estrógenos por lo menos 2 días antes de la ovulación. ¿Quién no permite eso? Miren aquí, esta línea azul, el incremento de la hormona luteinizante, ¿no? La luteinizante también, ¿no?, 1 o 2 días antes se incrementa mucho más que la FSH. La FSH se incrementa, pero no tanto. Entonces, en conclusión, para que se produzca la ovulación, necesitamos un pico de LH 2 días antes de la ovulación, lo que va a conllevar a un incremento también de los estrógenos. Y eso se produce la ovulación. Y ahí, ¿no?, la LH-FSH cae nuevamente, ¿no? Y
la progesterona se incrementa más en la segunda fase, más que los estrógenos. ¿Okay? Pero en esta segunda fase, ¿quién está produciendo? Si la LH y FSH han bajado casi a valores normales, ¿quién está manteniendo esta producción de progesterona y estrógenos? Es el cuerpo lúteo. Cuerpo lúteo. Por supuesto, bajo el estímulo del LH y FSH, ¿no? Bien, este es un esquema que nos ayuda a ver cómo es que se produce el proceso de ovulación, ¿no? En el proceso de ovulación, la hormona principal que favorece es la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante va a hacer que se forme, ¿dónde actúa la hormona luteinizante? En la célula de la teca, ¿no? Solamente la teca interna, que va a producir progesterona y andrógenos, y esos andrógenos finalmente van a terminar también en estrógenos, ¿no? Entonces, esta progesterona que se forma en la teca interna, ¿no? Que tiene dos efectos, ¿no? Va a producir hiperemia folicular y secreción de prostaglandinas, ¿no? Entonces, es hiperemia porque aumenta la circulación sanguínea a nivel a nivel de la teca interna, y también aumenta la secreción de prostaglandinas, que son vasodilatadores. O sea, al producir vasodilatación, lo que va a permitir es la transudación del plasma al folículo. O sea, a su vez que incrementa la circulación y se secreta prostaglandinas, ¿no? Esas prostaglandinas producen vasodilatación, por lo tanto va a producir transudación del plasma, de esa circulación que ya está de por sí incrementada, más las prostaglandinas, entonces viene la transudación. Sale plasma, ¿no? De la circulación vascular hacia la capa, hacia la teca, ¿no? La teca interna y teca externa, lo que va a producir pues un edema, ¿no? Una tumefacción del folículo. Por otra parte, la progesterona también va a estimular, ¿no? La síntesis de enzimas proteolíticas, ¿no? Que van a destruir la cápsula, esa teca, ¿no? Teca interna y externa. Entonces empiezan a debilitarle, unido al edema que tiene la teca, entonces eso produce pues ya rotura del folículo. Y pues finalmente viene la ovulación. Miren, aquí vamos a ver, ¿no? Cómo se regula el eje hipotálamo hipófisis ovárico en las dos fases, ¿no? La primera fase folicular o estrogénica, la segunda fase, la fase lúteo-progesterónica, y la fase del medio o el evento de la ovulación, ¿no? En la fase folicular, el hipotálamo sintetiza hormonas liberadoras de gonadotrofinas, la hipófisis produce LH-FSH y este LH-FSH actúa en el ovario para producir vaginalmente estradiol, ¿no? Y este estradiol, ¿de dónde viene? De las células de la granulosa. Pero no solamente pues la célula granulosa, ¿no? También la que interviene la teca interna, que da la materia prima, que es el andrógeno, ¿no? Que en la célula de la granulosa se convierte a través de la aromatasa en estrógeno. Pero cuando ya empieza a secretarse mayor cantidad de estrógenos, ¿no? Hay que regular entonces el eje, y este estrógeno incrementado empieza ya a inhibir a la hipófisis y al hipotálamo, para producir menos hormonas liberadoras y menos gonadotrófinas, ¿no? Y así mantener un equilibrio, no sintetizarse en exceso estrógeno. En la fase lútea, hipotálamo produce hormonas liberadoras, hipófisis las gonadotrofinas, y sobre el ovario, ¿no? Se sintetiza progesterona. ¿Y acá qué estructura va a actuar esta FSH-LH? Básicamente el cuerpo lúteo, ¿no? El cuerpo lúteo va a estimular para que produzca progesterona. Pero si hay mucha progesterona, entonces inmediatamente este inhibe a nivel de la hipófisis anterior y entonces, tanto la fase lútea como la fase folicular se regulan mediante retroalimentación negativa o inhibitoria. Pero miren la fase de la ovulación, ¿no? En la mitad del ciclo, cuando ocurre la ovulación. Para que ocurra la ovulación necesitábamos hacer un pico de LH y un pico de estrogeno. Para eso era importante entonces incrementar la producción de esas enzimas, de estas hormonas. Por lo tanto,
a nivel de la mitad del ciclo de la ovulación, lo que ocurre ya no es un mecanismo de retroalimentación negativa, como pasa en la fase lútea o en la fase folicular, sino que en esta fase hay un mecanismo de retroalimentación positiva. Es decir, a mayor estrógeno debería inhibir, pero eso no ocurre, más bien más estímulo. En el hipófisis y en el hipotálamo. Entonces, más hormonas liberadoras, más gonadotrofinas, más estrógenos. Y esto se hace un círculo vicioso. Cada vez va incrementándose más los estrógenos hasta que eso lleva a la ovulación. El evento desencadenante es la ovulación, ¿no? Habíamos dicho que este tipo de retroalimentación positiva, ¿no?, ocurre en algunas hormonas, no en todas. Y una de ellas es justamente, ¿no?, los estrógenos, ¿no?, antes de producir la ovulación. Pero en la primera fase, básicamente se regula por retroalimentación negativa, y en la segunda fase lútea por retroalimentación también negativa. La única retroalimentación positiva que ocurre es durante la mitad del ciclo. Esto nos permite explicar por qué existe ese pico de luteinizante y ese pico estrogénico que facilita la ovulación. Bien, aquí la estructura química de los estrógenos, la principal hormona en la mujer. Hay tres tipos de estrógenos: el E1 o estrona, el estradiol o E2 y el estriol o E3. De todos ellos, el principal estrógeno es el estradiol, ¿no?, que tiene mayor efecto estrógeno. Los otros son estrógenos muy débiles. Entonces, básicamente, cuando hablamos de estrógenos en la mujer, nos estamos refiriendo al estradiol. Estos estrógenos tienen naturaleza lipídica, por lo tanto, todos derivan del colesterol a través de diferentes vías metabólicas, ¿no?, diferentes eslabones, llega a formarse el estrógeno. Veamos, el colesterol pasa a pregnenolona, luego pasa a 17-hidroxipregnenolona y luego a deshidroepiandrosterona, que es un tipo de andrógeno. El siguiente paso, androstenediona y finalmente testosterona. Estos también son los tres principales o los tres tipos de andrógenos, ¿no? La deshidroepiandrosterona, la androstenediona y la testosterona. Pero principal hormona androgénica viene a ser la testosterona, al igual que el estradiol, ¿no? En relación a los estrógenos, ¿no? Entonces, mientras la testosterona es el principal andrógeno, el estrógeno es el estradiol es el principal estrógeno. Pero en la mujer, pues no necesitamos testosterona, por lo tanto, esto tiene que pasar a convertirse a estrógenos, y eso se hace a nivel ovárico en la célula de la granulosa a través de la aromatasa. ¿Hay otras fuentes de hormonas sexuales, estrógenos? Sí, la corteza suprarrenal, pero produce ínfimas cantidades de estrógenos, ¿no?, que no serían suficientes, pues, para producir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Es decir, si yo tengo una falla ovárica, ¿no?, no voy a esperar que la corteza no suple esa función y por lo tanto no haya un desarrollo normal. No, si el ovario está alterado por algún motivo y no produce estrógeno, la corteza suprarrenal no es suficiente para poder desarrollar los caracteres sexuales secundarios. Entonces va a haber no falta de desarrollo si por algún motivo este ovario se altera y no produce estrógeno. Esto ya lo hemos visto. Bien, entonces, ¿cuáles son los efectos de los estrógenos? Vamos a repasarlos. Muchos de ellos ya lo hemos mencionado. Participa en las características sexuales secundarias. ¿Cuáles son las características sexuales secundarias? En la mujer, pues, el desarrollo, ¿no?, de los genitales, ¿no?, de los labios menores, los labios mayores se hacen más grandes, el clítoris se agranda, hay desarrollo mamario también, ¿no? Los estrógenos no solamente va a actuar sobre el útero y las trompas, ¿no?, y los órganos sexuales o los caracteres secundarios, sino también en las mamas, ¿no? En las mamas va a producir el crecimiento glandular y sobre todo de los conductos mamarios. Y también permite la pigmentación de las areolas mamarias.
aumenta la producción de glucógeno vaginal, ¿no? Cosa que en las niñas, por ejemplo, la producción de glucógeno es muy bajo. Ya llegada a la adolescencia, a la pubertad, cuando la mujer empieza a menstruar, ese glucógeno vaginal se incrementa. Otro cambio que existe es que las células de epitelio vaginal, que en la etapa de la niñez eran un epitelio monoestratificado cilíndrico, pasan a ser poliestratificados. ¿Y eso qué le da? Le da mayor resistencia a las infecciones, mayor resistencia a los traumas. Y encima pueden tener una capa de células cornificadas. Entonces van a cambiar de epitelio. Eso permite los estrógenos. Los estrógenos permiten, ¿no?, cambiar de un epitelio monoestratificado a un poliestratificado, haciéndolo más resistente a infecciones y traumas. Crecimiento de los folículos ováricos y motilidad de las trompas uterinas. Esto es muy importante, ya hemos visto cómo participa en todo el proceso de desarrollo de los folículos, pero también en el movimiento de las trompas, que facilita pues la llegada del óvulo fecundado hacia el endometrio. Estimula la proliferación de epitelio glandular en toda la trompa de falopio, hace que aparezcan células epiteliales con características glandulares, que son capaces de sintetizar nutrientes, ¿no?, y secreción mucosa para facilitar, ¿no?, el paso del óvulo fecundado hacia el endometrio. No solo facilitar el paso, sino también nutrirlos durante todo ese tiempo que atraviesa la trompa de falopio. Estas secreciones permiten nutrir a este óvulo fecundado. Y también va a estimular la secreción, la proliferación de epitelio ciliado, ¿no? Entonces, esos cilios que aparecen en la trompa de falopio como efecto de los estrógenos van a permitir el traslado del óvulo fecundado hacia el endometrio. Aumenta a nivel uterino, aumenta las fibras uterinas y las vuelve más sensibles a la oxitocina. El moco cervical se hace más fluido y alcalino. Bien, seguimos. Aumenta el angiotensinógeno y la proteína fijadora de hormonas tiroideas, aumenta la libido. Cuando disminuye la producción de estrógenos, pues la libido disminuye. Hay disminución del colesterol LDL, produce vasodilatación por intermedio del óxido nítrico, estimulan el cierre epifisiario. Habíamos dicho inicialmente, cuando estudiamos la hormona de crecimiento, que los estrógenos facilitaban, ¿no?, las hormonas sexuales facilitaban o estimulaban la producción de hormona de crecimiento. Y eso explicaba por qué aumentaba la velocidad de crecimiento en la etapa de la adolescencia. Pero también facilita el cierre epifisiario, ¿no?, y ya la epífisis se cierre y ya no permita más incrementar el tamaño del hueso en longitud. Y eso permite los estrógenos, ¿no? Entonces, por un lado, aumenta la velocidad de crecimiento por los estrógenos, pero por otro lado también te facilita el cierre. De tal manera que si una vez que se produce el cierre en la epífisis, ya no crece más, ya no hay crecimiento de tallo. Esto explica por qué la mujer crece rápido, sí, más rápido que el hombre, pero en menos tiempo, ¿no? La mujer usualmente termina su etapa de crecimiento a los 16, 18 años, ¿no? El varón puede llegar hasta los 20 años, porque no tiene estrógeno. No hay quien cierre esas epífisis de los huesos largos. En cambio, en la mujer se cierra, no existe estrógenos y eso facilita el cierre de la epífisis, por lo tanto, tienen menos tiempo de crecimiento. Entonces, la mujer, ¿no?, esa etapa de crecimiento termina más tempranamente que en el hombre, precisamente por el efecto estrogénico. Disminuye la acción de los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? Los osteoclastos participan en la resorción ósea, es decir, sacan calcio del hueso, descalcifican el hueso, lo vuelven osteopénico, osteoporótico. Eso evita los estrógenos. No inhibe la actividad de los osteoclastos, por lo tanto, mantienen una buena mineralización del hueso. ¿Qué pasa en la menopausia? En la menopausia, lo que normalmente ocurre es que el ovario se atrofia, ¿no? Ya no hay óvulos, ya no producen óvulos, ¿no?
todo el ovario se atrofia, por lo tanto, si no hay óvulos, no hay ovario, ya no se produce estrógeno, caen los estrógenos. Por lo tanto, no hay quien inhiban estos osteoclastos. Entonces, estos osteoclastos empiezan a estimularse, empiezan a resolver el hueso, empiezan a desmineralizar el hueso y producir osteopenia, osteoporosis y llegar incluso a las fracturas patológicas. Entonces, el descenso de los estrógenos, pues es lo que estimula, o perdón, es lo que explica la osteoporosis en las mujeres, no menopáusicas. Aumenta levemente el depósito de proteínas, aumenta el metabolismo corporal y depósito de grasa. Esto es muy importante en las mujeres, ¿no? El estrógeno facilita el depósito de grasa en ciertas regiones, ¿no? Como en la mama, en los glúteos, ¿no? Entonces, pues dan precisamente la forma femenina, ¿no? Que tienen las mujeres gracias a los estrógenos, cosa que no hay en los varones. Tiene escaso efecto sobre la distribución del pelo. Si bien también el vello es un carácter sexual secundario que aparece en la adolescencia, en la pubertad, porque antes no hay, y este tiene una distribución peculiar en las mujeres, ¿no? Que tiene una forma triangular, en cambio en el varón tiene una forma romboidal, ¿no? Ahí intervienen los estrógenos, ¿no? Pero más que nada es por la baja cantidad de testosterona que existe en la mujer. Porque si incrementara la testosterona, esa haría que la distribución del vello sea de tipo romboidal, ¿no? Si bien es cierto, los estrógenos participan en la distribución, pero el efecto principal es de los andrógenos. Sino que aquí, al no haber andrógenos, entonces alcanza esa distribución tipo triangular. Al nivel de la piel, los estrógenos también adelgazan la piel, mantienen muy blanda y tersa la piel, y también aumentan la circulación al nivel de la piel. Es por eso que las mujeres son más susceptibles a presentar hematomas, equimosis, a traumatismos mínimos. O cuando se hacen heridas también tienden a sangrar más que el varón. Los estrógenos junto con el cortisol, la hormona antidiurética, pueden retener agua y sal. ¿Ok? O perdón, la aldosterona, pueden retener agua y sal. Pero este es un efecto muy leve, ¿no? Muy leve, pero que sí se va a hacer evidente durante la gestación. ¿No? Como durante la gestación incrementa la producción de estrógenos y progestágenos debido al embarazo, entonces la paciente embarazada empieza a retener agua y sodio, es lo que explica por qué algunas mujeres embarazadas pues desarrollan edema. Edema es hinchazón, ¿ok? Se hinchan usualmente las piernas, ¿no? Es unido al efecto del crecimiento del vientre, ¿no? Que comprimen también los vasos venosos y alteran el retorno venoso, ¿no? Entonces hay dos cosas que nos permiten explicar la hinchazón de los miembros inferiores en las mujeres embarazadas, ¿no? El efecto de masa que hace el feto sobre los vasos venosos, y lo otro es la retención de agua y sodio. Veamos ahora los efectos de la progesterona. ¿Dónde va a actuar la progesterona? ¿Cuáles son sus órganos blancos, órganos diana? Útero, mamas y cerebro. Promueve cambios secretores del endometrio. Como eso lo hemos visto, ¿no? La progesterona actúa principalmente en la segunda fase del ciclo menstrual, ¿no? Preparando el endometrio para la implantación del óvulo. ¿Cómo lo preparaba? Incrementando, ¿no? La secreción glandular, el número de glándulas en el endometrio, aumentando la circulación sanguínea del endometrio. En ese endometrio ya proliferado por la acción de los estrógenos en la primera fase, en la segunda fase lo que hace la progesterona es aumentar en la circulación, aumentar la producción de nutrientes y aumentar el número de glándulas para nutrir al probable óvulo que se va a implantar. Elevación del umbral uterino frente a estímulos contráctiles. Es decir, la progesterona evita las contracciones uterinas, que pueden aparecer, ¿no? Que pueden aparecer durante el embarazo o después de la implantación, ¿ok?
¿Qué pasaría si después de la implantación hay una contracción uterina? ¿No? Podrían pues eliminar a ese óvulo recién implantado, ¿no? Y producirse aborto. Entonces eso nos permite mantener el embarazo, ¿no? Porque aumenta el umbral. Ya cualquier estímulo que quiera contraer el útero ya lo va a hacer resistente, ¿no? Necesita un estímulo mucho mayor. O sea, de esa manera evita que las fibras musculares del útero, el miometrio, ¿no? Se hace más resistente a la contracción, a los estímulos que van a desencadenar contracción uterina. Favorece la secreción en las trompas de falopio, también para la nutrición del folículo fecundado, moco cervical más espeso y celular, desarrollo de lóbulos y alvéolos mamarios. Miren, en el desarrollo de las mamas participa no solo los estrógenos, también participa la progesterona, y no solamente es estas hormonas sexuales, sino también lo van a completar el desarrollo, la prolactina y finalmente la oxitocina, ¿no? La prolactina participa también en el desarrollo glandular, el desarrollo de los acinos mamarios, ¿no? Pero la oxitocina no participa en la eyección de la leche, ¿no? Entonces estas cuatro hormonas participan, ¿no? A nivel de la mama y la producción de la leche, ¿no? Las estrógenos, progestágenos, prolactina y oxitocina. Tiene un efecto termogénico, aumentar la temperatura. Grandes dosis de progesterona nos pueden producir una diuresis y mantienen el embarazo. Miren, ¿qué ocurre en la menopausia? Cuando la mujer, menopausia se denomina el momento en el que mujer ya deja de menstruar. ¿Ok? Esa es la menopausia. ¿Ok? Entonces tenemos años. El punto cero aquí está indicando que aquí en este punto cero ya la paciente dejó de menstruar. Entonces tenemos años antes de que deje de menstruar y años después que dejó de menstruar. ¿Okay? Entonces al punto cero en que ya la paciente deja de menstruar, ya se le fue definitivamente, se le conoce como la menopausia. En cambio, climaterio es todo el periodo antes y después de la menopausia, ¿no? Que va que en algunas pacientes puede ser completamente asintomática, en otras puede ser muy sintomática, ¿no? Le da bochorno, hay cambios de conducta, se vuelven más irritables. Otras mujeres no sienten nada. Entonces, ya cercano a la menopausia, que la regla se le vaya, ¿no? Aproximadamente 2 años antes, miren, esto es la producción de estrógenos, acá está el estradiol, el principal estrógeno, y aquí está el estrógeno, ¿no? Disminuye. Miren, 2 años antes ya empiezan a caer, llega la menopausia, sigue en caída, ¿no? Y luego pues descienden a sus valores mínimos en la fase menopáusica, ¿no? Y la FSH y LH, a su vez, ¿no? 2 años antes de que se vaya la regla, empiezan también a aumentar. Se va la regla por completo, llega la menopausia, incrementan más la FSH y LH. Entonces, en una mujer posmenopáusica, lo que vamos a encontrar es estrógenos muy bajos, por debajo de los valores normales, y gonadotrofinas, LH y FSH, altas, ¿no? Esa es la característica de una mujer posmenopáusica. ¿Por qué no hay estrógenos? Porque ya no hay ovarios, un ovario atrófico ya no produce. Ya no hay teca, ya no hay folículos, pues ya se determinaron todos los óvulos. Como no hay estrógenos, entonces el hipotálamo, el hipófisis va a censar. Censa, ya no hay estrógenos. Entonces esos estrógenos bajos generan una retroalimentación positiva en el hipotálamo, el hipófisis. Entonces hace que aumente la FSH-LH. Voy a retroceder un gráfico para explicar esto. Esto sería una retroalimentación positiva, ¿no? Entonces los estrógenos en la menopausia bajan a valores ínfimos, entonces como no hay estrógenos, estos estimulan en la hipófisis anterior y en el hipotálamo para producir más estrógeno. Pero eso, a pesar que aumenta las LH, FSH y las hormonas liberadoras, a pesar que eso, pues los ovarios ya no responden porque ya están atrofiados, no hay óvulos. Entonces, ¿dónde va a producir? Por más que se incremente, no se produce. Entonces, esto se hace un círculo vicioso, ¿no? No hay estrógenos, más gonadotrofinas, más hormonas liberadoras y más gonadotrofinas, ¿no?
Entonces, ese perfil hormonal en la posmenopáusica, que incluye estradiol bajo y gonadotrofinas altas, también lo vemos, ese es un proceso fisiológico, ¿no? La menopausia, el climaterio es normal, parte del desarrollo del humor, pero también lo podemos ver en forma patológica, algo similar, ¿no? Ese perfil hormonal puede ser muy similar en el caso, por ejemplo, en que el ovario, por alguna patología, no produzca estrógeno. Entonces, una mujer que llega a la adolescencia, ¿no? 15, 16 años y no menstrua. Su ovario no produce, o de repente tiene agenesia de ovario, pues no produce estrógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? El hipotálamo, la hipófisis va a incrementar la hormona liberadora, va a incrementar hipófisis porque hay poca cantidad de estrógeno. Es una retroalimentación positiva. Entonces, el perfil hormonal es igual en una posmenopáusica que en una paciente con hipogonadismo primario. Eso se llama hipogonadismo, que por algún motivo, por alguna patología, el ovario no produce la hormona. Ya cuando hablamos de patologías y enfermedades, llamamos trastornos terciarios cuando se afecta el hipotálamo, trastorno secundario cuando se afecta la hipófisis y trastorno primario cuando se afecta la glándula periférica, en este caso ovarios. Entonces, si el ovario está afectado porque hay una agenesia, es un trastorno congénito, no se formó el ovario, entonces no hay nada de estrógenos. Al no haber estrógenos, esto estimula el hipotálamo, el hipófisis. Entonces se incrementa la hormona liberadora, se incrementan las gonadotrofinas y el DHFSH. A eso se llama hipogonadismo primario. ¿Por qué primario? Porque está afectado el ovario. Pero podría ser una hipófisis también, ¿no? De repente aquí hay un tumor en hipófisis, no se produce el HFSH, por lo tanto caen los estrógenos. No es culpa del ovario, el ovario está bien, pero lo que pasa es que no hay gonadotrofinas. A eso se llama hipogonadismo secundario. Y si la falla crece en el hipotálamo, que no produce hormonas liberadoras de gonadotrofinas, entonces hablaríamos de un hipogonadismo terciario. ¿Okay? Eso ya es hablando de patología, ¿no? Para que tengan una idea y la importancia de conocer, pues, cuál es un trastorno primario y secundario y conocer la retroalimentación negativa y positiva para poder comprender los patologías. Bien, ya durante el embarazo, ¿no? Se sintetizan nuevas hormonas, ¿no? Sigue la síntesis de la progesterona y estrógeno, ¿ok? Pero aparecen nuevas hormonas como la gonadotropina coriónica humana y la lactágeno placentaria, ¿ok? Acá también está la CRH, hormona liberadora de corticotropina. ¿Ya? Entonces, una vez que se produce el embarazo, el óvulo fecundado se implanta en el endometrio. Una vez que ocurre la implantación y empieza ya a desarrollarse el embrión, ¿no? Esas células del trofoblasto del embrión van a producir, ¿no? Esta hormona, la gonadotrofina coriónica humana. Entonces, ¿cuál es la función de esta hormona gonadotrofina coriónica humana? ¿No? Justamente mantener el embarazo, que ese endometrio donde eh, se ha implantado no se desprenda, ¿no? Y el embarazo siga para adelante. Entonces, una de las funciones de la hormona gonadotrófica humana es precisamente mantener el embarazo. Eh, la síntesis de progesterona y estrógenos durante las primeras semanas del embarazo, hablamos de las primeras 20 semanas, ¿no? Básicamente se les atribuye al cuerpo lúteo. Entonces, estas barras que vemos aquí es la producción o la permanencia del cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo puede estar produciendo progestágenos y estrógenos hasta la 20 semanas. Entonces, ese cuerpo lúteo del ovario que todavía está ahí nos permite asegurar el embarazo o la secreción de progesterona y estrógenos, que es importante pues para continuar con el embarazo, lo asegura el cuerpo lúteo. Pues de las 20 semanas ya no.
el cuerpo lúteo ya degeneró, ya no existe, entonces, ¿quién va a producir progestágenos y estrógenos? Eso es la placenta, ¿no? Entonces, ya a través de la 20 semanas, la placenta es la que tiene esa capacidad de que va a producir progestágenos y estrógenos, y pues lo acompañan durante toda la etapa gestacional y hacen que la gestación llegue a término, ¿no? Otras hormonas sintetizadas es lactógeno placentario, que se sintetiza a partir de la octava, 12 semanas, y la gonadotrofina coriónica humana, que básicamente es pues durante las 20 primeras semanas. ¿Okay? Esta gonadotrofina coriónica humana se parece mucho, tiene mucho el efecto de la hormona luteinizante, ¿no? Luteinizante. Que va a estimular también, ¿no?, la síntesis de progestágenos durante estas primeras 20 semanas, ¿no? Hasta que la placenta ya adquiere esa capacidad de producción de progesterona y estrógeno. Entonces, el lactógeno placentario humano, llamado también somatotrofina coriónica humana, entra de esto de una familia, ¿no? Junto con la hormona de crecimiento y la prolactina. Guarda una similitud del 96% con la hormona de crecimiento y un 67% con la prolactina. Su origen es el sincidio trofoblasto, con la secreción de la hipoglicemia. ¿Qué cosa hace la lactágeno placentaria? Participa en la lipólisis, ¿no? Es lo mismo que hacía la hormona del crecimiento, ¿no? Se comparten esa función porque son muy similares, ¿no? Pues la hormona del crecimiento, ¿qué también hacía? Aumentaba la lipólisis. ¿Y esa lipólisis para qué servía? Para liberar ácidos grasos libres, y eso nos da ATP, tanto para el metabolismo materno como la nutrición fetal. Entonces nos ayuda a dar energía a la madre y al feto. Resistencia a la insulina, igual que la hormona de crecimiento, produce resistencia a la insulina, disminuye la captación de glucosa por los tejidos. Por lo tanto, va a producir hiperglicemia. Esa hiperglicemia va a permitir para que el feto se pueda la glicemia. Aumento del tejido mamario también participa ahí. Por eso inicialmente se le llamó lactógeno placentario, porque inicialmente se creía que su principal función era aumentar el tejido mamario, ¿no? Y participar en la producción de leche. Pero después se ha demostrado que su efecto es mínimo. Ahí más participan los estrógenos, progestágenos y la prolactina. Y más tiene efectos parecidos a la hormona de crecimiento, de ahí que cambió su nombre, ¿no? Ya no se llamó lactógeno placentario, sino somatotrofina coriónica humana. Bien, ahora vamos a ver el eje hipotálamo-hipófiso testicular. Entonces repasemos un poco la anatomía. Acá tenemos el pene, la uretra que desemboca, y esta uretra, ¿no?, pues recibe la orina de la vejiga, recibe la secreción del testículo a través del conducto deferente, y también recibe la secreción de la vesícula seminal, el semen. Entonces el semen se une a través de este conducto eyaculador a la uretra. ¿Okay? Y todo esto es el conducto deferente que viene del testículo, ¿no?, del epidídimo. Luego viene el conducto deferente. Por detrás de la vejiga tenemos el recto. Delante y debajo de la vejiga está la próstata. ¿Okay? Una visión en mayor aumento del testículo nos va a mostrar porque el testículo está formado básicamente por túbulos seminíferos, ¿no?, y tejido intersticial. Y esos túbulos seminíferos son otras cosas que tubos enrollados, ¿no?, sumamente enrollados. El epidídimo, ¿no?, también sigue formado por túbulos enrollados, y finalmente aquí es como que si los túbulos se empiezan a desenrollar y termine en un solo conducto, que es el conducto deferente, ¿no?
La parte más voluminosa se conoce como la cabeza del epidídimo y la más delgada la cola del epidídimo. Bien, entonces, ya en un corte microscópico de los túbulos seminíferos, un corte de estos túbulos enrollados, veríamos esto, ¿no? Veríamos que aquí al centro está el lumen con cilios y todo esto es el túbulo seminífero. Entonces el túbulo seminífero, ¿por qué está conformado? Está conformado por un tejido conectivo, por cierto, ¿no? Y debajo de ese tejido conectivo está esta capa de células germinales, ¿no? Que hay células germinales o espermatogonias, ¿ok? Y entre ellas, o debajo de ellas, tenemos otras células diferentes, que son las células de Sertoli. Si nos vamos aquí a más aumento, vamos a ver esto, ¿no? Acá tenemos la cápsula por tejido conectivo, acá están las células, los espermatogones, ¿no? Y entre ellas existe otra capa de células, las células de Sertoli. Estas células de Sertoli van a ser las encargadas de producir nutrientes para nutrir, ¿no?, a estas espermatogonias que se van a ir desarrollando en el túbulo seminífero, ¿no? Conforme van acercándose al lumen del túbulo seminífero, estas espermatogonias van desarrollando, ¿no? Espermatogonias pasan a espermatocito primario, que aquí todavía no tiene cola, ¿no? Luego se transforma en espermatocito secundario, luego en espermátides y finalmente el espermatozoide ya maduro que está eh, en el lumen de los túbulos seminíferos, ¿no? Que son todos lo que parece cilio, digamos, ¿no? Son los espermatozoides, ¿no?, ya maduros, ¿no?, que se van a eliminar, ¿no?, en el momento de por estímulos hormonales, a los túbulos seminíferos y de ahí a la vesícula seminal. Bien, entonces este desarrollo desde la espermatogonia hasta el espermatozoide maduro, ¿no?, se conoce pues con el nombre de espermatogénesis. Aquí un aumento de esta parte del intersticio, aumentamos y vemos que aquí hay unas células especiales, las células de Leydig, que van a producir testosterona, ¿no? Estas son células importantes porque producen testosterona. Hay vasos sanguíneos y tejido conectivo, ¿no? Y ya por aparte del túbulo seminífero, que está el tejido conectivo, están en la capa de las células germinales, el epitelio germinal con las espermatogonias. Muy bien. Entonces, igual que en la ovogénesis, en la espermatogénesis, todo va a empezar con la célula germinal primordial que deriva del endodermio, ¿no?, que en la etapa embrionaria del hombre, ¿no?, cuando todavía es embrión, ¿no?, estas células se van a tener que localizar en el testículo, ¿no? Entonces, derivan del endodermo y se trasladan hasta el testículo y ahí se convierten en espermatogonios. ¿Dónde? En los túbulos seminíferos. Ahí están pegados como espermatogonios, ¿no? Y van a permanecer así hasta la edad de la pubertad, ¿no? Quedan como espermatogonios, ¿no?, que puede ser de 12, 13, 14 años hasta que empieza la pubertad. Y es en esta etapa cuando el hombre empieza también una descarga hormonal, empieza a producir, incrementar los niveles de testosterona, entonces esos van a estimular la espermatogénesis. Entonces se va a continuar el proceso de maduración, ¿no? Estas espermatogonias, ¿no?, empiezan primero proliferando, ¿no?, siendo mitosis, ¿no? Se dividen, proliferan, ¿no? Luego de varias divisiones celulares, ¿no?, adquieren, ¿no?, la forma de espermatocito primario. Entonces este es espermatocito primario, ¿no?, va a empezar la primera división meiótica, ¿no?, para formar una célula con la mitad del contenido genético, ¿no? Entonces empieza la división meiótica y se convierte en espermatozoides secundarios. Luego viene la segunda meiosis, ¿no?, en el cual da ya origen a los espermátides con la mitad
de la carga genética y finalmente termina en el espermatocito maduro, ¿no? Espermatozoide maduro, ¿no? Que tiene, como pueden ver aquí en la gráfica, la mitad del contenido genético, que si fecunda el óvulo, van a formar un embrión, ¿no? Un óvulo fecundado con del padre y de la madre, o sea, con 46 cromosomas, 23 del padre y 23 de la madre. Mire cómo es la secreción testosterona durante la vida de un hombre, ¿no? Durante la etapa fetal del hombre, ¿no? Hay gran cantidad de testosterona, es un pico que permite pues la diferenciación sexual, ¿no? ¿Okay? Si no hay testosterona, nuestros órganos reproductores no tendrían a ser como el de una mujer, ¿no? O sea, si no hay producción de testosterona, son los estrógenos los que nos va a llevar, digamos así, por defecto a tener los órganos reproductores y características genitales secundarias de mujer. Pero gracias a la testosterona, que se eleva en la etapa fetal, se produce la diferenciación sexual, ¿no? En caracteres sexuales de varones. Otro pico es durante el neonato, ¿no? En los primeros 28 días, en esta etapa neonatal, también hay un incremento de testosterona. Luego baja y puede permanecer en cantidades mínimas desde el recién nacido hasta la adolescencia. En la adolescencia viene otro pico, este es el pico más importante, no más que en las otras etapas de feto o neonatal, ¿no? Un gran pico de testosterona, ¿no? Y justamente esto permite, esta línea azul es la producción de espermatozoides, ¿no? Permite pues que se empiecen a producir gran cantidad de espermatozoides. Y eso permanece por el largo de la vida del hombre, ¿no? En toda su etapa de adultez. Ya en el anciano, pues después de los 65 años, ya empieza a caer, ¿no? Tanto la testosterona como también la producción de espermatozoides. Pero como vemos aquí, a diferencia de la mujer, la formación de espermatozoides es continua en el hombre. En la mujer, ¿no? Nacía con una determinada cantidad de ovogonias o ovocitos primordiales, ¿no? 1 a 2 millones, y de ahí iba consumiendo en el tiempo. Y ya era incapaz de producir nuevas ovogonias durante durante su vida, ¿no? En cambio, el hombre durante toda su vida es capaz de producir espermatogonias. Es decir, este proceso de espermatogénesis en el hombre es un proceso continuo desde que nace prácticamente hasta que muere, ¿no? Por supuesto, en la etapa de la vejez, ¿no? Después de los 70, 75 años, este proceso disminuye, pero no desaparece. Entonces, el hombre es capaz de producir espermatozoides hasta el final de sus días. Bien, ¿cómo se regula el eje hipotálamo hipófiso testicular? ¿No? El hipotálamo produce las hormonas liberadoras de gonotrofinas, LH y FSH, a nivel del hipófisis. Y cada una de estas también tiene su órgano blanco. Su órgano blanco en general es el testículo, pero en particular, específicamente la FSH, va a actuar sobre las células de Sertoli. ¿Dónde estaban las células de Sertoli? En el túbulo seminífero, ¿no? Muy cercanas a los espermatogonios, ¿no? Por eso que estas células de Sertoli, ¿no? Bajo el estímulo del FSH producían gran cantidad de nutrientes para favorecer la espermatogénesis. Esa es su función principal, ¿no? Favorecer la espermatogénesis. Y producen una hormona, la inhibina, que ya la hemos visto también en el caso de los ovarios, ¿no? Las células de la granulosa también producían la inhibina, ¿no? Acá también las células de Sertoli en el testículo, aparte de los nutrientes que producen y que viabilizan la espermatogénesis, producen esta hormona la inhibina que sirve de retroalimentación negativa. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay mucha cantidad de nutrientes que está produciendo, hay que inhibir esa acción y lo que hace es disminuir la producción de FSH a nivel hipofisial. La LH, hormona luteinizante, su órgano blanco, que va a actuar sobre las células de Leydig, esas células que estaban en el intersticio.
que produce testosterona, la hormona principal en el hombre, la testosterona, ¿no? Entonces, esa testosterona, ¿no? Va a actuar directamente en los órganos diana, en los órganos blancos, que básicamente son eh, los genitales y caracteres sexuales secundarios, pero también, miren, la otra función que tienen es estimular a las células de Sertoli, también para favorecer la espermatogénesis. Entonces, ¿quiénes no están facilitando la espermatogénesis? ¿No? Es la testosterona y la FSH, ¿no? La FSH que activa las células de Sertoli para que produzcan grandes nutrientes y la testosterona. Entonces, estas dos hormonas, testosterona y FSH, están estimulando la espermatogénesis. Y el efecto sobre los órganos sexuales secundarios, los órganos reproductores, está básicamente por la testosterona, producida por las células de Sertoli. Ahora, cuando hay mucha testosterona, esta testosterona, ¿no? Va a ejercer efecto inhibitorio a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Retroalimentación negativa. Bien, veamos cuáles son las funciones entonces de las células de Sertoli, ¿no? Las células de Sertoli, aquellas que están, ¿no? En los túbulos seminíferos, ¿no? Vecinos a las espermatogonas. Favorecen la espermatogénesis porque ya lo hemos dicho, producen grandes cantidades de nutrientes, van a producir la inhibina que nos sirve también para retroalimentarnos negativamente a nivel de la hipófisis, van a sintetizar una proteína transportadora de andrógeno. Esto es muy importante y esto va unido a esta barrera hematotesticular, ¿no? Como hemos visto, voy a regresar al corte histológico. Acá están las células de Sertoli, ¿no? Forman toda una capa, ¿no? Toda una capa en el túbulo seminífero que evita, esta capa hace como una barrera hematotesticular, o sea, todas los vasos sanguíneos que están aquí en la cápsula y así como en el intersticio, ¿no? Para estas células esta capa de células de Sertoli evita que de la circulación pasen sustancias que sean nocivos al proceso de espermatogénesis, que dañen la espermatogona, ¿no? Entonces, no toda sustancia de la sangre va a poder ingresar a los túbulos seminíferos, no van a ser, detenidas por estas células de Sertoli. Algunas van a pasar, como es la testosterona, ¿no? La testosterona es muy importante. No, la testosterona, ¿dónde se producen estas células de Leydig? Esas sí tienen que pasar, entonces van a pasar la barrera hematoencefálica. Para eso existe un transportador, ¿no? Así se protege el túbulo seminífero. Ese transportador es la proteína transportadora, ¿no? Importante en esta capa de las cápsulas de la capa de células de Sertoli, que van a permitir que la testosterona pase de las células de Leydig en el intersticio hacia el túbulo seminífero. Nutrición de las células germinales, que ya lo hemos mencionado. Y las células de Leydig, su función básicamente es producir testosterona, y la testosterona a su vez estimula pues las células de Sertoli, a todas estas funciones. Bueno, los andrógenos también son hormonas lipídicas, todas vienen del colesterol, ¿no? La misma vía metabólica que hemos estudiado para los estrógenos, ¿no? Todo viene del colesterol, luego pasa a pregnenolona, llegando hasta androstenediol y testosterona. O la otra vía, prognenolona, progesterona, androstenediona y testosterona, ¿no? Y esta testosterona, por esta acción de esta enzima, la 5-reductasa, puede pasar a dihidrotestosterona. Entonces tenemos estas tres testosteronas importantes, el androstenediona, la testosterona y la dihidrotestosterona, ¿no? Son un grupo de testosterona, pero la principal, por su efecto, es la testosterona. Esta vía metabólica no solamente nos sirve para sintetizar hormonas sexuales, como estamos viendo, ¿no? Los estrógenos, progestágenos y testosterona, sino también nos sirve para sintetizar mineralocorticoides como es la aldosterona y glucocorticoides como es el cortisol. Entonces,
Esta vía metabólica que empieza en el colesterol, ¿no? Nos sirve para sintetizar 3 grupos de hormonas, ¿no? De naturaleza lipídica. Las hormonas sexuales, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. Eso ya lo vamos a estudiar en la próxima clase cuando revisemos, ¿no? la corteza suprarrenal. Bien. Una vez producido la testosterona para las células de Leydig, ¿no? Pasan a la circulación. Su efecto, este efecto que decíamos a nivel de los túbulos miníferos, ¿no? De las células de Leydig que atraviesan la barrera hematotesticular, ¿no? Eso es un efecto básicamente paracrino, ¿no? Porque son células vecinas, pero también pasan a la circulación, ¿no? Y pueden ejercer, ¿no? Un efecto sistémico, ¿no? Ya es un efecto endocrino, ya no paracrino, sino endocrino. Muy bien. Entonces, cuando pasan en sangre, los andrógenos, la principal, la testosterona, ¿no? El 70% de esa testosterona va a estar unido a la albúmina. Otra pequeña cantidad que puede llegar hasta el 3% puede estar circulando en la sangre en forma libre y un 30% está unido a otra proteína fijadora, ¿no? La globulina fijadora de andrógenos, ¿no? Estas son sus siglas, ¿no? Del inglés, ¿no? Hormonas fijadoras de hormonas sexuales, ¿no? O andrógenos. Esta testosterona que se une a esta globulina fijadora de andrógenos, esa unión es muy estable, ¿no? Muy eh, con gran afinidad. ¿Eso qué quiere decir? Que esa testosterona que se unido a esta globulina es difícil que se libere a los tejidos. En cambio, esa testosterona que está unido a la albúmina es fácil que se libere a los tejidos. Entonces, la acción hormonal de la testosterona, básicamente la estamos obteniendo de esa testosterona que está unida a la albúmina y la testosterona libre, bueno, que fácilmente puede difundir a cualquier tejido, ¿no? Entonces, la hormona libre y la unida a la albúmina es la que ejerce el efecto biológico en la testosterona, porque esta otra va a quedar unida a esta globulina, casi es inactiva, ¿no? Porque es como es muy afín, hay mucha afinidad, no suelta la testosterona a los tejidos. Aproximadamente producimos en un adulto, ¿no? 5 miligramos de testosterona al día, de estos se excretan el 90%, ¿no? Y el 10% la utilizamos, ¿no? Lo utilizamos como testosterona propiamente dicha, que tiene su efecto, ¿no? Actúa a nivel del conducto de Wolff para diferenciarse en órganos masculinos. Si no hubiera testosterona, el conducto de Wolff por defecto va a desarrollar órganos femeninos. Va a intervenir también en la formación de hueso, ¿no? En la síntesis de hueso, la testosterona, ¿no? Entonces también en los hombres también puede haber osteoporosis, menos frecuente que en la mujer, pero puede haber justamente porque cuando en la vejez ya la testosterona disminuye, puede haber cierto grado de osteopenia, pero no desaparece, ¿no? Porque el hombre es capaz de sintetizar espermatozoides hasta el final de su vida, sigue produciendo estrógeno, los testículos siguen funcionando, por eso que la testosterona baja, ¿no? En esa baja puede producirnos osteopenia, pero no es tan grave como la osteopenia en las mujeres porque ya no producen nada de estrógeno. Mire, su efecto endocrino a distancia sobre la masa muscular. Para eso, para que vayan a los músculos, pues tienen que ir vía sanguínea, ¿no? No es un efecto paracrino. El efecto paracrino son en los túbulos seminíferos, pero tiene un efecto endocrino a distancia como en la masa muscular. La testosterona en los andrógenos aumenta masa muscular, ¿no? Por eso los fisiculturistas, algunos que no consumen estos andrógenos para aumentar mayor masa muscular, ¿no? Facilita la espermatogenia, como ya lo hemos visto. Por otro lado, esta testosterona, a través de esta enzima, la 5-alfa reductasa, se puede transformar en otro andrógeno, la dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona va a actuar sobre todo los solos genitales externos, se va a dar las características sexuales secundarias del varón, ¿no? Un vello pubiano en forma romboidal, desarrollo del pene, desarrollo testicular,
crecimiento de la próstata. También los andrógenos son responsables de los acnés que pueden aparecer, el vello facial, ¿no? Del bigote, de la barba, del vello corporal, y pérdida de pelo, una calvicie, ¿no? Esas entradas que normalmente tienen los hombres unos más que otros es por el efecto androgénico, ¿no? Por la testosterona. En este caso, la dihidrotestosterona. Pero también una parte de esta testosterona, ¿no? De ese 10%, miren, el 8% se convierte en dihidrotestosterona, ¿no? Un 2% más o menos en testosterona, una pequeña cantidad, 0.3%, porque el 90% se excreta, ¿no? El 0.3% se convierte en estrógeno, ¿no? Esta es la pequeña cantidad de estrógenos porque también el hombre requiere, así como una mujer necesita una pequeña cantidad de andrógenos, el hombre también lo requiere, ¿no? Y esto básicamente interviene en la retroalimentación hipotálamo hipoficiaria, la resorción ósea, cierre epificiario, ginecomastia, algunos efectos vasculares y sobre todo de conducta, ¿no? Son mínimos. Bueno, entonces, lo mismo, ¿no? La testosterona, diferenciación del epitidio, conducto de frente, esto es a través pues, de su estímulo sobre el conducto de Wolff, ¿no? Para que se transforme en órganos masculinos. Incremento de la masa muscular, brote el crecimiento puberal, cierre epificiario, crecimiento del pene, voz grave, espermatogénesis, aumento de la libido. La dihidrotestosterona, diferenciación del pene, escroto y próstata, distribución del vello, patrón de alopecia masculina, actividades de glándulas sebáceas, crecimiento de la próstata. Miren cómo están las gonadotrofinas, ¿no? A través de la edad, no tanto en hombre como mujer. En el feto existe un pico, luego etapa de la infancia hasta la pubertad, ¿no? Disminuye la producción, llega a la pubertad nuevamente incrementa, ¿no? Y ahí se mantiene la producción de endorfinas en picos, ¿no? Episódicos, ¿no? Estos picos episódicos generalmente pues, nos va a dar cada ciclo menstrual, ¿no? Hasta, ¿no? Que termine el periodo reproductivo, que más o menos está 45, 50 años en la mujer, ¿no? Entonces, en la mujer va a haber un gran incremento de las gonadotrophinas porque ya no va a producir estrógenos. En cambio, en el hombre, sí, disminuye la cantidad de testosterona, andrógenos, pero no tanto. Por lo tanto, sí, se va a incrementar un poco más las gonadotrofinas porque ya produce menos andrógeno, menos testosterona. Pero no en la proporción de la mujer, porque el hombre sigue produciendo testosterona hasta el final de sus días. Creo que es la última diapositiva, sí. Bien, no sé si hay alguna pregunta, por favor.